Bueno, me toca presentar a mí a alguien que tiene muchas cosas en común conmigo. Primero, nuestras raíces toleañas. Tu padre, Nivia Roxana, cuando él vino de México, me acuerdo como si fuese hoy, yo era muy niño, tenía un caballo precioso, negro, tijera, una belleza. Y Nivia Roxana, a diferencia mía, ha tenido la gran virtud de tener un laboratorio que es una escuela, la educación. Yo que amo la educación, la he tenido que practicar en radio, porque muy poco la he tenido que practicar. Así que bienvenida. Esa introducción, Rubén Darío, ninguno de nosotros ha podido hacerla. Sí, okay. Solo yo. No, estoy hablando en serio. No, estoy hablando en serio. No es una broma, no me estoy riendo, estoy serio. De verdad, muy bien, muy sentida, y eso me gusta. Y Nivia Roxana Castrellón es una mujer con una presencia importante pública. Y nosotros reconocemos eso, Nivia, ¿no? Esto no es un cumplido, está muy lejos de un cumplido, para que estés clara. Tú tienes muy claro también que la niñez es responsabilidad de todos, pero también debe recibir prioridad política, y los gobiernos deben darle la importancia que se merece la niñez, porque todo comienza en la niñez. Ya después vienen las otras distorsiones y demás. Así que yo quiero, don Rubén, usted como educador, claro, que haga la primera pregunta a Nivia Roxana Castrellón. Bueno, Nivia, porque siempre queremos ponerle el tinte político a cualquier argumento educativo. La educación no es un problema ni de izquierda, ni de derecha, ni de ricos, ni de pobres. Es un problema, los más perjudicados son los pobres. Pero, Nivia, ¿cómo hacemos para trabajar científicamente en un sistema que no sea inamovible, sino que sea... yo no veo por qué hay que discutir si se da tal materia en una escuela. Eso debe ser constante, dinámico. El cambio debe ser dinámico. Yo recuerdo a esos profesores míos, maestros en Toledo, contándome el descubrimiento de América, con una gracia y un donaire único. Yo veía a los niños indígenas que estaban allí, que nunca habían conocido un avión o un auto, haciéndolo. Entonces, la pregunta, ¿cómo hacemos para que hagamos un sistema que nos guste a todos? Me encanta la pregunta y gracias por el espacio. Yo creo que en la medida en que entendamos que la educación no es un tema para hablar, como dijo hoy en Telemetro uno de nuestros discípulos, nuestro querido Jackson, dijo que acá en Panamá se habla de educación al principio del año escolar y cuando hay huelga. Entonces, parte del problema es justo eso, qué prioridad le damos, y que los medios consideren que la educación es un tema, definitivamente nos da mucha esperanza. Yo pienso que todo inicia con el hecho de una sociedad en la que de pronto no hemos entendido que los gravísimos problemas que tenemos, como la seguridad, la corrupción, y temas tan vitales hasta como el tráfico, tienen una vinculación tremenda con educación. Y entender la educación como lo que debe ser, porque también nos hemos equivocado mucho. Tenemos un país con un sistema educativo industrial, en donde se sacrificó calidad por cobertura, y donde se dejó de lado que ya esa época de gran alfabetización de los pueblos está totalmente trasnochada. Nosotros lo que requerimos hoy día es hacer que la educación sea el gran nivelador social, porque desafortunadamente no nos hemos dado cuenta que tenemos que decidir si queremos un país asistencialista o un país educado. Pero déjame tomar eso, Nivia Roxana, porque una mala educación lo que está fomentando, está creando, son jóvenes candidatos a la informalidad laboral. Es una tristeza. Okay, o sea, es un desperdicio social que se está dando, porque ya es inútil negar la realidad, ya está bueno. O sea, aquí hay un acto de negación tanto de padres como de educadores. No quieren aceptar que hay una deficiencia que estamos arrastrando hace años en la educación. ¿Cuál es tu razonamiento sobre eso? Desafortunadamente, y a mí me tocó hace muchos años ser analista ad honorem de las encuestas de Dichter y Neira, y a veces veíamos el tema de educación, y era interesante, mientras más pobre y sea la educación más deficiente,
la persona está más satisfecha. Por ejemplo, ¿dónde encontrábamos gente más satisfecha con el sistema? En Bocas del Toro, en Darién, en el área de las comarcas. ¿Por qué? Porque se piensa a veces que alguna educación es mejor a ninguna. Y eso es totalmente errado, porque el gravísimo problema del sistema educativo panameño, y yo lo tengo que decir, a veces decimos, ok, es calidad. No, el problema más grave es que es equidad. Y eso ya ha sido demostrado en las pruebas. Equidad en calidad de educación, dices tú. Claro. Bueno, tienes dos sistemas, el de las escuelas particulares y el de las escuelas oficiales. Ya partiendo de ahí tienes y no es que el de las particulares sea espectacular ni de acuerdo con los estándares internacionales tampoco, pero comparado con el oficial hay una brecha muy grande. Es que va más allá inclusive. Hay una diferencia importante entre las escuelas oficiales en la capital versus lo que está ocurriendo en las comarcas o en las áreas alejadas. Entonces, inclusive los niños en las escuelas oficiales están recibiendo 30% menos de tiempo efectivo de clase, 30% menos de oportunidades de aprendizaje, por el solo hecho de una decisión coyuntural que se volvió estructural, que fue cómo veían el tema de poder satisfacer la cobertura. En vez de hacer más escuelas, lo que decidieron hacer fue usar una infraestructura para 3 escuelas. Entonces se hicieron más cortas las jornadas. De clase no son similares. 30 minutos. ¿Cuánto es hoy en día en una escuela oficial? 37. Lo que pasa es que el sistema poroso nuestro... Sí. Digo, la hora no es hora. Sí, Pero, Rosana. Rubén, lo que pasa es, ¿sabes qué? Se me ocurre pensar, y te la paso, Rubén, es que nuestro sistema educativo es demasiado poroso. O sea, eso de toda la inequidad, eso... Estás tocando fibra realmente, porque entre la privada y la pública no hay la manera de poder equiparar eso, porque primero no hay conciencia que el desarrollo nacional depende de la calidad de su gente, de la calidad que tenga la gente para ser competitivo al país. Rubén. Bueno, Alexandra nos tocó el tema de la calidad de la educación privada. Lo que pasa es que se han invertido los papeles. Antes la educación pública era mejor que la privada. Claro. Y en muchos países es así. Mi papá salió del instituto y mi mamá de la profesional. Y ambos... Todos con un currículum interesante. Para mí fueron muy sabios. Entonces, la pregunta es, ¿dónde Nivia se perdió? Porque las privadas tienen cosas muy buenas que hoy no tienen las públicas. Digamos, es increíble que las únicas escuelas que tienen servicio social obligatorio son las privadas y no las públicas, incluyendo la Universidad de Panamá, que no le exige servicio social obligatorio. Los únicos que lo practican son los médicos. Y eso es una sinvergüenzura del Estado panameño, que no se ha atrevido a enfrentar esta situación. Yo creo que tiene que ver, nuevamente me remito al tema de el esquema de educación con una visión industrial. ¿Qué pasa? ¿Qué significa educar? ¿Qué es educación de calidad? Empecemos por eso, porque a veces de pronto como que no lo tenemos claro. Se supone que la educación de calidad debe ser una educación basada en 4 pilares. Formar el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. ¿Qué pasa? El sistema panameño se enfoca supuestamente en el saber aprender, y tampoco lo hace porque es en la memorización, que es una etapa totalmente desfasada. Es limitante, ¿no? Es más allá que de limitante, no promueve el pensamiento crítico, claro. No promueve que se hagan procesos mentales, cognitivos mucho más sofisticados como la inferencia. Entonces tenemos personas que mal reproducen información y que no logramos con ellos lo que se necesita, que son aprendizajes significativos, por un lado. Pero además, educación de calidad implica una educación que tiene que tener 5 características. Tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que ser equitativa, tiene que ser pertinente y tiene que ser relevante. Entonces, nuestros muchachos muchas veces les estamos enseñando de una manera que es totalmente aburrida y anacrónica, donde hay una comunicación en una sola vía. Seguimos utilizando los métodos de hace 50 años, arcaicos, cuando hoy la tecnología te debe permitir conectar con esos chicos de una forma diferente. Pero hay algo interesante que dijo Rubén, que voy a traer a la mesa. Justo a nosotros, como la Fundación Unidos por la Educación, nos invitó el Ministerio de Educación de manera confidencial en su momento, ya se pudo hacer público después,
a analizar las bases de datos del tercer estudio evaluativo y comparativo del Laboratorio de Calidad de la Educación de la UNESCO, en especial la parte de lo que se llama factores asociados. ¿Qué son los factores asociados? Aquellos factores que tienen o pueden tener incidencia sobre los aprendizajes. Y nosotros cruzamos el puntaje de la prueba mínimo, que es 700 puntos, versus la autonomía administrativa de la escuela. E incluso la UNESCO nos felicitó, porque en Panamá, a mayor independencia administrativa de la escuela, hay mejores resultados. Entonces, ¿qué significa eso? Parte del problema es la rigidez del sistema oficial, donde el director tampoco tiene espacio para la creatividad. Vamos a emplear de eso del regreso del cambio. Tengo un cambio comercial, pero hay que exigir que se mejore la calidad de la educación en Panamá y que el Estado invierta más en educación. Yo creo que esa es parte del juego. Vámonos al cambio comercial. El plan de estudio debe ser eso, una guía, pero no el que te obligue a que tienes que abarcar eso y si no, no lo hiciste bien, sí, ¿no? El cambio comercial. Regresamos aquí a Info Análisis con Nidia Rosana Castrellón. Este es un programa para la gente inteligente.